¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, Rubén? ¿Sí? Sí, bueno. Shalom, shalom a todos hermanos, que Yahweh les bendiga, que Dios les bendiga. Y bueno, estamos un viernes más reunidos para recibir una enseñanza de parte de Dios. Una enseñanza en nuestras vidas que nos ayuda a evolucionar como hijos de Dios y cada vez a acercarnos más al molde perfecto que Dios nos ha dicho que debemos asemejarnos a Él, que es a Jesús, es a Yeshua. La palabra dice que debemos andar como Él anduvo, pero ¿saben qué? No es fácil. No es fácil, hermanos. El Señor dice, tomad mi carga, mi yugo, que es liviano, ¿no? Pero hoy en día parece que fuese difícil para los cristianos, para los creyentes, seguir al Señor y asemejarnos a Él. Y es porque gran parte de la cristiandad no ha renunciado a algo que vamos a hablar hoy, a una manera de vivir. Sabemos que estamos inmersos en este mundo, sabemos que estamos incluidos dentro de este mundo, y como estamos incluidos dentro de este mundo, tenemos que convivir con la gente de este mundo. La nación de Israel también lo hizo en los tiempos bíblicos, convivió con otras naciones. Pero hay algo que Dios siempre le llamó la atención a Israel y siempre le remarcó y es no se contaminen con las otras naciones. Y es sobre eso que quiero hablar hoy con ustedes, sobre un episodio, o sea, un fragmento de esta porción de las Escrituras, Kedoshim, que tiene que ver con cómo estamos obrando nosotros hoy en el lugar donde vivimos. Y vamos a llegar a una conclusión hoy. Miren, dice la Escritura, allí vamos a ir al libro de Levítico 20, en el 22, dice así, miren. Guardad pues todos mis estatutos y todas danzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Yahweh, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio y animal inmundo, ave inmunda y ave limpia, y no contaminaréis vuestras personas con animales ni con las aves. Bien, aquel Señor está dando un mandato claro. Y hoy quiero llevarte a lo que es el original bíblico para que entendamos lo importante de este mandamiento que hoy Dios nos dejó, que dejó el Señor escrito aquí. Aquí dice, no andaréis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. ¿Y a qué nos referimos con las prácticas de las naciones que están en esta tierra? Porque si Dios es un mandamiento que dejó, no lo dejó solo para la nación de Israel, sino que lo dejó para el pueblo de Dios. Lo dejó para cada uno de nosotros. Y quiero desglosar y entrar un poco más profundo en esto. Porque en realidad, eh, donde dice las prácticas de las naciones, esto entendemos que la palabra de Dios fue escrita en hebreo, del hebreo fue traducido al griego, del griego al latín, del latín al castellano y así, ¿no? Eso lo entendemos. Y quiero que entiendan esto, una versión no muy antigua, una versión reciente, la versión de Casidoro Reina del año 1569, es la versión previa a Reina Valera. Casidoro Reina traduce esta escritura en, no dice, y no andaréis en las prácticas
de las naciones de este mundo. Casidoro Reina dice, y no andaréis en los estatutos de la gente. Y cambia mucho la palabra, cambia mucho aquí el significado de la palabra estatuto, cambia mucho con la palabra práctica. Porque bueno, uno entiende lo que la gente practica, no, la palabra dice no andaréis en los estatutos de las naciones de este mundo. Los estatutos son leyes que no son leyes de Dios, que no están en la palabra de Dios, sino que son leyes u ordenanzas del mundo. Es por eso que la Escritura dice, por eso yo los abominé, porque ellos se manejaban con otros estatutos, con otras leyes, con otra forma de vivir. Y esto nosotros, hermanos, vamos a hablar la parte familiar o la parte personal, pero también vamos a hablar la parte ministerial. En la parte personal, entendemos no andar en los estatutos de este mundo, con esto que nosotros nos relacionamos con gente que no conoce a Dios y no debemos participar de lo que nosotros sabemos que no está bien delante de los ojos de Dios con esas personas. Sí podemos relacionarnos con distintos tipos de personas, pero no tenemos que hacer lo que para ellos es algo normal. Por ejemplo, la infidelidad. Usted vio que en el mundo es algo normal la infidelidad hoy. Bueno, los hijos de Dios no deben practicarlo. El alcohol, tomar de más. El hijo de Dios no debe alcoholizarse, aunque en este mundo sea algo normal. Y así muchas costumbres y tradiciones de la gente que no conoce a Dios, que se pega a los hijos de Dios. Y cuando eso se nos pega, o nosotros participamos de cosas en las que Dios no tiene nada que ver, en las que Dios no nos envió, sino que el Señor aborrece, es allí donde la vida del creyente comienza a venir en declive, comienza a enfriarse, comienza a dejar de creer en Dios. Y hay algo que noto que ha pasado en Tiandad a lo largo de estos últimos años, y es que el creyente que no anda en los estatutos de Dios y anda en los estatutos del mundo, pierde el temor de Dios. El temor de Dios es tan importante para el creyente que determina, hermana y hermano, determina la salvación del alma. Ya hemos hablado varias veces que al recibir a Cristo en tu corazón no te garantiza que vas a estar ni en el milenio ni vas a ser parte de las bodas del Cordero. Recibir a Cristo en el corazón o hacer una frase, una de esas frases en que el creyente llega y no es eso. Recibir a Cristo en el corazón es cambiar de vida. Es un cambio verdadero. Yo no puedo decir que Jesús o que Yeshua es mi Salvador, es mi Mesías, es mi todo, y llevar una vida mundana completamente. No se puede, y eso corre riesgo la salvación del mismo creyente. Pero ha acontecido que a lo largo de estos años, la sociedad, por medio de lo que es el misterio de la iniquidad, ha avanzado tanto en la maldad del hombre que el creyente está inmerso en un mundo totalmente corrompido y que muchas veces deja que ese mundo lo corrompa a él. ¿Cuántos ejemplos de creyentes que están pasando una situación, por ejemplo, difícil económica, y por hacer algo ilegal quizás su situación económica cambia y están tan desesperados que hacen algo ilegal para que cambie su situación económica? Ahí tienen un estatuto de este mundo. La gente de este mundo no le interesa muchas veces cómo salir adelante, lo único que le interesa es salir adelante. Y así tantas cosas que el creyente se va enfriando espiritualmente, y cuando se enfría espiritualmente acontece esto que parece que todo está bien. Y es algo que preocupa mucho, ver a creyentes en las iglesias, congregando, escuchando la palabra de Dios, y salir de las iglesias y llevar una vida conforme a los estatutos de este mundo. Una vida completamente mundana, una vida apartada de Dios y una vida pecaminosa.
una vida quebrantando las leyes de Dios. Y ya se ha naturalizado tanto que es como, sí, yo soy hijo de Dios, pero me olvido de que soy hijo de Dios durante la semana, y en la semana soy otra persona. Allí lo que pasa es que no somos luz en el mundo. Y son pocos los creyentes que toman verdadera conciencia de lo que es seguir al Señor, lo que es seguir al Mesías, amarlo y querer estar en los estatutos de Dios. Digo pocos porque la misma palabra dice que va a ser un remanente santo de Dios, un remanente apartado del pecado, Kadosh, quien va a formar parte de aquella generación que va a pasar al milenio, va a formar parte de la gran avivamiento que va a venir antes del final de los tiempos. Va a ser el creyente firme y el creyente temeroso de Dios. Esto es en lo familiar o en lo personal, pero en lo ministerial también pasa algo similar. Y esto es un proceso que viene desde los tiempos posteriores a la época de los nazarenos. Los primeros seguidores de Yeshua, los nazarenos, ellos eran judíos, la mayoría eran judíos, luego se plegaron gente del Israel disperso a las naciones, también griegos y distintos tipos de personas. Entendían la escritura de una manera correcta, pero al ser tomada la religión, al ser tomada la creencia en Yeshua y ser incorporados de, en los tiempos de Roma de los apóstoles, Roma ve que el movimiento cristiano, los seguidores de Yeshua crecían tanto, Yeshua ya había muerto, resucitado, y crecía tanto que tenían temor, la nación tenía temor que esto se haga muy grande y no poderlo controlar. Y que haya muchos cristianos o convertidos dentro de Roma que, bueno, se levanten en contra de ¿qué? De los estatutos del mundo, de los estatutos de Roma, de los estatutos de los distintos dioses, una nación politeísta en aquel tiempo. Entonces, ellos toman a Yeshua y hacen una destrucción completa de la sana doctrina o una destrucción completa de lo que es los estatutos verdaderos de Dios. Porque toman la imagen de Yeshua, que nació en Sukkot, allí por septiembre, y lo incorporan en Roma como que nació el 25 de diciembre, ¿m? Cuando nació allí el dios Sol. Y allí van cambiando, como dice la Escritura, los tiempos y la ley, dice, que el enemigo buscará al final cambiar los tiempos y la ley. Claro, el Mesías, Jesús, que terminó siendo en aquel momento como el becerro de oro. Este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Era un becerro de oro. Bueno, Yeshua, con un nacimiento un 25 de diciembre y alejándose de la ley de Dios, comenzó la nación romana a creer en esa religión, en la religión y la primera religión cristiana, que todavía por misericordia de Dios conservaba parte de verdad dentro, pero el enemigo siempre fue buscando detractar y detractar y detractar la verdad de tal manera que dentro de Roma se genera una doctrina de seguidores de Jesús, la cual estaba muy lejos de la doctrina de los seguidores de Yeshua, de los verdaderos seguidores de Yeshua, de la verdadera religión. Entonces comienza la nación romana a tergiversar las escrituras hasta los tiempos en que protestan. Esto ya lo hemos dado en algunos videos. Protestan muchos creyentes que se dieron cuenta que había cosas que no estaban bien. Creyentes que se dieron cuenta que no se podía adorar a santos porque la misma escritura decía, no adorarás sino a tu Dios. Y empezaron a ver dentro de esa religión cristiana, romana, comenzaron a ver que había cosas que no estaban correctas. Tradiciones de hombres
que fueron impuestas como una cobertura a la religión, tradiciones. Y entonces muchos protestaron, pasó lo de Martín Lutero y otros personajes allí a los cuales se les supo llamar los padres de la fe, ¿no? En aquel momento, que protestaron y se dieron cuenta que había cosas que no estaban bien. Entonces, claro, ellos dejaron de adorar santos, a la Virgen, dejaron de hacer determinadas cosas, pero claro, ¿qué pasa? Ellos aprendieron en Roma. Usted entienda que Martín Lutero aprendió del catolicismo romano, él era católico, se retiró, cuando se sale, él se hace protestante y comenzaron los movimientos protestantes dentro del movimiento católico a protestar de cosas que estaban. Entendamos que él y la mayoría de los protestantes han aprendido dentro de la religión católica en aquel momento muchas que fueron mal enseñadas. Usted, fíjese que a nivel mundial hoy hay muchos creyentes que creen que el nacimiento de Yeshua o de Jesús es el 25 de diciembre, cuando no fue así. Entonces, no andaréis en los estatutos de este mundo. Soy cristiano, pero celebro la Navidad. Y así fue pasando que, bueno, la religión protestante se acercó un poco más al diseño original de Dios. Pero luego el ser humano, los hombres, comenzaron nuevamente a hacer doctrinas alrededor de la fe de hombres. ¿Cómo doctrina de hombres? Fíjese, la misma religión protestante se dividió en varias denominaciones, ¿no? Pentecostales, bautistas, adventistas y así cuantos, ¿no? Y cada una con su tradición personal y particular, su forma de ver las escrituras. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios dice, no andaréis en los estatutos de este mundo, porque yo los voy a entrar en la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y ahí acá hay una de las claves porque el pueblo de Dios todavía no ha obtenido su tierra prometida personal, porque le cuesta dejar los estatutos de este mundo. Cuando nace el movimiento de raíces hebreas a nivel mundial, lo que acontece es que Raíces Hebreas comenzó a acercarse cada vez más a lo que es las raíces de la fe, pero también fueron tan radicales en ese momento que se alejaron del Espíritu de Dios. O sea, fueron a lo literal, a lo escritural, fueron a la letra, pero dejaron el Espíritu de lado. Y hoy en día, a nivel mundial, gran parte de la cristiandad se asemeja al movimiento fariseo en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Vamos a ver en qué se asemejan. Y mire que me estoy refiriendo a gran parte de la cristiandad. En los tiempos de Jesús, el movimiento fariseo disentía con el Mesías cuando el Mesías estaba en la tierra, no porque el Mesías hablaba de algo que estaba abolido. El Mesías no vino a abolir la ley de Dios, ni nunca dijo Jesús que la ley de Dios quedaba abolida. Esto es algo que también, un error actual en las congregaciones. El Mesías lo que estaba haciendo es, cuando comienza la Torá a ser impartida al pueblo de Israel, los rabinos y los líderes religiosos de aquel tiempo crearon leyes de hombre, tradición de ancianos, leyes que le decían al pueblo cómo cumplir la ley de Dios. O sea, una ley sobre otra ley. La Torá o la ley de Dios daba un mandamiento claro, pero sobre ese mandamiento había un mandamiento rabínico que decía, de esta manera tenés que cumplir esta ley. Entonces, había carga muy pesada porque la tradición de los ancianos impedía que el pueblo pueda libremente vivir los mandamientos del Señor, que no son una carga pesada, como dice Jesús, no es pesada mi carga, mi yugo es liviano. Pero al poner
la tradición de los ancianos, tradiciones de hombres. Tenés que hacer esto, esto, esto. Y aconteció, por ejemplo, cuando le dijeron, tus discípulos no se lavan las manos cuando comen, y Jesús, bueno, eh, no les tomó mucho apunte. ¿Por qué? Porque en realidad la tradición de los ancianos explicaba que antes de comer había que lavarse las manos de una manera particular, tomar un jarro, lavarse la mano, apoyar el jarro, tomarlo con la otra mano, lavarse, apoyar el jarro y así varias veces. Es un ritual, lo cual la Escritura, la ley de Dios, no lo dice. Entonces Yeshua les decía, ustedes dicen, pero yo digo, ustedes dicen, pero yo les digo. Yeshua les daba a entender que la tradición de los ancianos decía tal cosa, pero la ley de Dios decía otra. Y eso pasa hoy a nivel mundial en las iglesias. Es por eso que muchas iglesias están siguiendo mandamientos de este mundo o estatutos de este mundo y no estatutos de Dios. ¿Por qué? En las iglesias se ha generado una cultura o una tradición en las congregaciones, tradiciones de hombres que confunden al pueblo de Dios. Y son tomadas como grandes verdades, irrefutables, pero no son verdades. Siguen siendo leyes de hombre. Por ejemplo, el cuarto mandamiento. Esto me ha pasado a mí personalmente cuando hemos hablado del cuarto mandamiento, porque entendamos, la iglesia protestante protestó de determinadas cosas, no hizo otros dioses, y en los 10 mandamientos, a las 10 palabras, al llegar al mandamiento 4, allí se complicó todo, porque hay que guardar el día de reposo. Y el día de reposo fue pasado al domingo. En realidad fue pasado al domingo, el día de reposo, porque ese día nació el Dios Sol. Y muchos creyentes, yo lo he escuchado, me lo han dicho a mí personalmente, no, eso era de antes, eso era de los judíos. Ahora Dios dijo que es el domingo. Fíjese. Y cuando uno les dice dónde lo dice la palabra, en qué versículo, por favor abramos la Biblia, no saben decirlo. No, ahora cambió todo. Y se convierte en un movimiento fariseico ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día la tradición de los ancianos, de los fariseos de aquel tiempo, terminó convirtiéndose en lo que hoy es el Talmud. El Talmud es un libro de leyes que te enseñan cómo poner por obra la ley de Dios. O sea, tenés que hacer así este mandamiento. Y usted sabe que el Talmud hoy en día es considerado superior a la Torá. Si un rabino dice algo, es superior a la Torá. Hay que hacer el mandamiento del rabino y no el mandamiento de la Torá. Y en las iglesias cristianas hoy pasa lo mismo. Una tradición es más grande, que es lo mismo. Talmud, tradición de los ancianos. La creencia actual de las iglesias es similar a la tradición de los ancianos. En este ejemplo del domingo, el domingo es el día del Señor. No, el domingo es un día impuesto por tradición, por la iglesia que nace en Roma, pero el día de reposo es sábado. Pero ¿cuánto creyente hay hoy diciendo, no, es domingo? Eso está abolido, dejó de ser el sábado. Entonces, tenemos que acercarnos, hermanos, cada vez más a la verdad de Dios, porque la misma Escritura dice, no anden en los estatutos del mundo. Y uno creería que los estatutos del mundo son de los que es movimiento satánico, de los movimientos budistas, de los movimientos musulmanes, que tienen otros estatutos. No, dentro de la iglesia cristiana hay estatutos del mundo. Hay estatutos que no son estatutos de Dios. Y son tradiciones tan arraigadas que hay pastores a los cuales pastores les han enseñado eso. Ha pasado de generación en generación los estatutos
generados dentro del mundo, doctrinas generadas dentro del mundo, de generación en generación, que hoy en día es muy difícil para pastores que vienen de hace años pastoreando decir, verdaderamente he estado equivocado. Muchas veces un pastor prefiere rechazar la verdad antes que reconocer que ha estado predicando 20 o 30 años cosas que no son. Mire lo fuerte que es muchas veces los estatutos y las tradiciones del mundo. Y así hay miles, hermanos, miles de cosas en las Escrituras, las cuales nosotros nos enseñan y nosotros repetimos. Pero la Escritura viene a decirnos, no andes en los estatutos de este mundo. Por allí, por la iglesia pentecostal, hace unos años, surgió un rumor que también es una tradición, de quien no habla en lenguas no está bautizado con el Espíritu Santo. Esto es una tradición o algo que se arraigó dentro de la iglesia pentecostal que no es verdad, porque la Escritura no lo dice. La Escritura dice que el don de lenguas es uno de los dones que el Espíritu da, como a Él le parece, a la iglesia. Y esto también ha generado movimientos cristianos, personas espiritualmente y emocionalmente inmaduras, repitiendo cuanta pavada inventan con sus bocas para que los otros vean que ellos hablan en lenguas. Fíjese lo que genera. ¿Sabe qué genera este tipo de cosas? Mayor inmadurez sobre el pueblo de Dios. Y lo aleja al pueblo de Dios de la verdad cada vez más. Es por eso que esta palabra nos dice, no andes en los estatutos de este mundo. Tenemos que escudriñar las Escrituras y aprender lo que Dios quiere que aprendamos, su verdad. ¿Cuántas tradiciones hay que quizás creemos nosotros que son una verdad y no lo son? Hace tiempo empezamos a hablar sobre las fiestas del Señor, mandamiento bíblico. Y no solo mandamiento, moadim. Los moadim, en hebreo, tiempos señalados de encuentro con Dios. O sea, las fiestas bíblicas, las fiestas levíticas, son los tiempos en que el velo entre lo espiritual y lo material se rompe y Dios se acerca más a su pueblo. Sin embargo, en la actualidad, no, esas son fiestas judías. No hay que cumplirlo, no hay que seguirlo. Fíjese lo que pierde el pueblo de Dios. Acercarse a Dios un poco más durante las fiestas del Señor, porque no son fiestas judías, son del Señor, eso dice la Escritura. ¿Por qué? Por tradición. Por seguir los estatutos de este mundo. Y así se cometen muchos errores, hermanos. Muchos errores comete la iglesia y cometen los hijos de Dios al no humillar su corazón y abrazar la verdad. Porque muchas veces la verdad nos confronta. La verdad nos hace ver que quizás hemos estado equivocados en muchas cosas. Pero la palabra dice que quien sigue los estatutos de Dios consigue su tierra prometida. Y es lo que todos nosotros queremos y le pedimos a Dios, porque el creyente le pide a Dios permanentemente, Señor, trae mi bendición, Señor, pero tenemos que tener una mente abierta para ser libres y seguir solo lo que la palabra de Dios nos enseña. Tremendas revelaciones que para el creyente de hoy terminan siendo super revelaciones, porque nunca se hubiese imaginado que eso sería la Escritura. Otra tradición equívoca. ¿Cuánto creyente en el mundo, que yo creo que deben ser muchísimos más los que creen esto y los que no lo creen,
que los que no lo creen, muchos dicen que el niño, que Yeshua, era pobre. Allí hay muchos comentarios que lo representan en un pesebre porque nació en la pobreza y que creció en una familia humilde y que allí en esa humildad él fue creciendo y que la pobreza humana es sinónimo de humildad. Eso es algo que inculcó estratégicamente y políticamente en una época de la historia de la humanidad, la Iglesia, para tener a la gente sometida. ¿Y cómo puede ser que el Mesías haya sido pobre, primero siendo el Hijo de Dios, ¿no? Segundo, el Mesías no fue pobre, y esto es una creencia que también muchos cristianos lo aseguran. No, Jesús era pobre, era humilde. No, Jesús era humilde, pero no era pobre. Cuando los reyes magos o los reyes de Oriente, los magos de Oriente se acercan a honrar al Mesías, los reyes magos o los magos de Oriente son un linaje que venía siglos antes esperando la estrella que anunciaba la venida del Mesías desde los tiempos 300 o 400 años antes. Desde los tiempos del profeta Daniel. El profeta Daniel, que fue eunuco, dedicó su vida a recaudar fondos y riquezas e instruyó a sus seguidores que cuando aparezca esa estrella, en tal época de la humanidad, tenían que ir y llevarle todo lo que él había recaudado al Hijo de Dios, al niño que nacía. Aparecen los magos de Oriente con muchas riquezas y se lo dan porque años, siglos antes, el profeta les había dicho que hagan eso. Y ellos llegan y dejan en Yeshua una tremenda fortuna. ¿Y por qué le puedo decir que no era pobre Jesús? Sí, era humilde. Jesús no era pobre porque, bueno, primero los obsequios que le trajeron, pero en aquel tiempo un carpintero, como su papá, recuerde que en aquellos tiempos no había ingenieros. Un carpintero era como un ingeniero hoy. Era una persona importante. Segundo lugar, Yeshua caminaba con alguien que llevaba su tesorería, que era Judas. Judas llevaba el dinero de Jesús y lo administraba. Jesús pagaba a sus discípulos el alimento, sostenía gente que lo seguía. En aquellos tiempos no crea que alguien del vulgo podía llegar a ser rabí. Sin embargo, Yahshua llegó a ser rabí. Rabí es maestro de maestros. Era muy caro el estudio para convertirse en rabino. Y Yeshua estudió y se convirtió en rabí. Y eso costaba dinero. Claro, si no conocemos la cultura donde nuestro Mesías se desenvolvió, es muy difícil que lo pueda entender hoy en día la cristiandad actual. Pero lo que no entendemos es por qué la cristiandad actual sigue aferrándose a estatutos de este mundo, que no son lo que uno piensa solamente las cosas mundanas de este mundo. No, no, dentro de las iglesias hay estatutos de este mundo a los cuales la cristiandad se aferra. Y eso provoca que no consigamos nuestra tierra prometida. Tenemos que abrir nuestra mente y reconocer todo lo que Dios nos enseña. Y le agradezcámosle al Señor porque estos conocimientos comenzaron a hacerse más actuales o a crecer más en las últimas décadas por una sencilla razón. Yahshua viene pronto, y literalmente viene pronto. Y como Yahshua viene pronto,
tiene que conocerse esta verdad antes de su venida. Me encantaría seguir dando muchos ejemplos. Otro ejemplo es el día y la hora que nadie sabe. ¿Cuándo va a venir Yeshua? Nadie sabe. Bueno, nosotros sí sabemos cuándo va a venir Yeshua. ¿Pero cómo? No, eso es una blasfemia. No es una blasfemia. En la cultura hebrea, el día y la hora que nadie sabe es el momento previo a la fiesta de Yom Teruah. Yom Teruah es una fiesta que comienza con la luna nueva. La luna nueva apenas aparece el primer halo de la luna, la primera curvatura de la luna, comienza Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. El día previo, porque los ciclos lunares, entendamos que no son ciclos perfectos, como nosotros, los meses que tienen, él tiene 30 días, bueno, termina los 30 días, 31 días, termina los 31 días. No, los ciclos lunares a veces no se sabe si la luna aparece hoy o mañana. Cuando la luna ya culmina su ciclo, no se sabe si al otro día aparece ya la luna nueva o pasa un día más. El día y la hora que nadie sabe es el día previo a la luna nueva de Yom Teruah, porque no se sabe si va a aparecer hoy o mañana la luna. Entonces, ¿cuándo va a venir Yeshua? El día y la hora nadie sabe. Pero en realidad, el original bíblico dice, Yeshua va a venir en ese episodio, el cual la cultura hebrea llamaba el día y la hora que nadie sabe, porque no sabía si la luna aparecía hoy o mañana. O sea que Yeshua va a venir en su segunda venida para Yom Teruah, para la fiesta de las trompetas. ¿Mm? Y estas cosas hacen, al aprenderlas y recibirlas, que el creyente madure y en esa madurez pueda vivir una vida plena, una vida digna y una vida cerca del Mesías. Asemejarnos a Él cada vez un poco más. Pero tenemos que derribar las estructuras mentales que tenemos. Cuando la Escritura dice, pobre de mí, porque con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero que me encuentro con mis miembros que sirvo a la ley de este mundo, también se refiere a eso. ¿Sabe cuánto cristiano sabe que lo que le estoy diciendo hoy es verdad, pero sin embargo van todos los domingos a su congregación y hacen otra cosa? ¿Por qué? Porque con la mente ellos saben que esto es una verdad, pero con sus hechos, con su cuerpo, hacen lo que hace este mundo. Pero la Escritura dice, no andes en los estatutos de este mundo. Camina en los estatutos de Dios. ¿Y de qué manera, hermanos, podemos avanzar en este camino? Siendo luz. Luz a los que nos rodean. Hay muchas personas que quizás no conocen este tipo de verdades, por eso practican cosas que no son bíblicas, pero por desconocimiento. Ahora, por desconocimiento, lo mismo hacen las cosas mal, porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. O sea, ¿cuántos hermanos están convencidos que el día de reposo es un domingo y lo aseguran porque nadie se los enseñó? Pero eso no los deja exentos de quebrantar un estatuto de reino y no los deja exentos de poner por obra un estatuto de este mundo. Quien hoy en día está convencido que el día de reposo es el domingo, está haciendo un estatuto de este mundo, un mandamiento de este mundo. Y va a tener el resultado de quebrantar eso. Ahora hay algo peor. Hay algo peor, hermanos. Aquel que conoce y sabe que el día del Señor es el sábado,
pero lo conmemora el domingo porque la tradición es más fuerte, como a los fariseos en aquel tiempo, la tradición de los ancianos o lo que aprendió es más fuerte que lo que dice la verdad de Dios. A ellos les espera algo peor, porque la palabra de Dios dice que el que conoce la ley, pero no la pone por obra, es mejor que no lo hubiese conocido. Los que saben que es bueno, pero hacen lo malo, más bien no hubiesen sabido lo que es bueno, porque es peor para ellos. Entonces nosotros al escuchar estas enseñanzas y pretender llegar a la medida del varón perfecto y pretender disfrutar de los beneficios que la Escritura habla, de las promesas para nosotros, nosotros debemos llevar adelante los mandamientos de Dios y no las tradiciones. Pastor, mi familia en Navidad se reúne una vez al año y como se reúne una vez al año, yo no quiero estar aislado y que ellos se reúnan y yo no poder ir por seguir al Mesías. Bueno, anda, pero ¿qué tenés que hacer? Cuando vos vas, tenés que decirles, yo vengo a compartir un momento familiar, pero este no es el nacimiento del Mesías. Yeshua nació en Sukkot. Simplemente vengo para compartir un grato momento con ustedes, pero yo estoy convencido que un día como hoy, Él no nació. ¿Ves? Ahí evangelizás, ahí hablas de la verdad y la gente se interesa. ¿Por qué nació en Sukkot? Por esto y por esto. Y así somos luz al mundo. Y no nos aislamos de este mundo porque tenemos que interactuar en el mundo. Estamos dentro del mundo y debemos interactuar con el mundo. Si no, seríamos como los menonitas que se alejan del mundo. Hoy en día mucha comunidad de raíces hebreas se ha alejado del mundo. Se alejan del mundo como para no contaminarse y no entienden que nosotros tenemos que entrar al mundo a involucrarnos con el mundo para hacer luz. No hay otra forma. Las maneras en que hablamos, la forma en que hablamos, puede, puede traer convicción. Mire, convicción de pecado. Mire esto, convicción de pecado. Uno cree que convicción de pecado es robé y el Espíritu me habló para que me arrepienta de que robé. Asesiné y el Espíritu me dice que no debo asesinar más. O soy violento en mi hogar y tengo convicción de pecado porque está mal y el Espíritu me habló y yo no fui más violento. Claro, esos son casos extremos, pero convicción de pecado también es guardar el Shabbat y no el domingo. Porque no guardar el Shabbat y guardar un domingo como el día del Señor es quebrantar la ley de Dios. Y el pecado es el quebrantar la ley de Dios. O sea, guardar un domingo y no guardar un Shabbat es pecado. La convicción de pecado viene cuando sabemos que el día del Señor es un Shabbat, viernes a la tarde, hasta el sábado a la tarde, y decimos, Señor, hoy es el día de reposo, hoy es tu día, hoy, Señor, voy a intentar estar más cerca tuyo que los días de la semana. Bendigo tu día, mi Dios. Porque pecado muchas veces son pequeñas cosas, hermanos. ¿Usted sabe que no conmemorar las fiestas del Señor es pecado? Las fiestas del otoño y las fiestas de la primavera. Porque la palabra de Dios dice que es mandamiento conmemorar las fiestas del Señor. Sin embargo, gran parte de la cristiandad no solo no las conmemora, sino que hace una burla de ellas. La gran burla de la fiesta bueno, el Pentecostés, o sea, mal hecho en otras fechas que no tiene que ser, con otro sentido que no tiene que ser, la fiesta de las primicias para recaudar fondos, y traiga dinero, pero la fiesta de las primicias se pierde la cristiandad de saber que Yeshua resucita en primicias y mece
Porque en la fiesta de las primicias se mecían los primeros frutos delante de Dios, mece delante de Dios a los resucitados. Gente resucita con Él. Y Él meció delante de Dios, como sumo sacerdote, la primicia de los resucitados. Los primeros resucitados resucitaron con Jesús. Y Él meció a esos resucitados y cumplió la fiesta de las primicias. Y hoy en día la fiesta de las primicias es cualquier parte del año para recaudar fondos. Dígame si no es pecado eso. Es pecado. Es pecado. Y las fiestas más conocidas, las fiestas de la primavera, por supuesto. Las fiestas de la primavera son por la cristiandad más conocidas porque son las fiestas que la cristiandad más conmemora. Pascua, bueno, fiesta de las primicias, Pentecostés. ¿Y las fiestas del otoño? Yom Kippur, Yom Teruah. Ni sabe, cree que son fiestas judías la cristiandad. Y al no ni siquiera tenerlas en cuenta, ya es un pecado, porque es un mandamiento ponerlas por obra. O sea que si no las ponemos por obra, quebrantamos un mandamiento. Y es así cuando el pueblo no llega a la tierra prometida. Y le estoy hablando de una tierra prometida personal. La tierra prometida personal se consigue cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, los estatutos de Dios y no los del mundo. No es fácil, y no es fácil. Recién les mencioné la tercera fiesta del otoño, tabernáculos. O sea, Yeshua nació allí, la fiesta de las cabañas, ¿no? Yeshua nació en la fiesta de los tabernáculos. Es tremendo esto, hermanos. Que la cristiandad sola se esté condenando. Que no sea solamente un pecado consciente el motivo por el cual están mal los cristianos. Porque sí, cuando nosotros pecamos conscientemente y después, sí, hay alguna consecuencia hay. Pero el problema es cuando pecamos inconscientemente, porque nos enseñaron mal. Pero es tiempo de acercarnos a Dios de una manera distinta. Es tiempo de dejar atrás el aprendizaje, por eso la palabra dice, liberaos en el entendimiento de vuestra mente. O sea, tenemos que dejar las estructuras mentales de lo que hemos aprendido y avanzar hacia lo nuevo que Dios trae, que es el volver a las raíces. Es el acercarnos al Yeshua hebreo. Entendamos esto. El Yeshua hebreo es muy distinto al Yeshua griego. El Yeshua hebreo nos trae la verdad sobre la prosperidad personal y sobre la salvación del alma. El Yeshua griego de la cultura occidental es un Yeshua ensuciado. Tiene pequeños vestigios del Yeshua hebreo, tiene pequeñas características del Yeshua hebreo, pero tiene mucho del mundo. Está muy contaminado. Es bíblico lo que está pasando, pero también es bíblico que debemos abrir nuestros ojos. Es bíblico que tiene que levantarse una generación santa a cambiar estas cosas antes de que el Mesías venga. Es bíblico que tiene que venir un avivamiento en la tierra antes de que pase todo lo que tenga que pasar. Es bíblico. Y tú tienes que formar parte de ese avivamiento. No hace falta que andes discutiendo y peleando con los creyentes de este mundo. Simplemente seamos luz. Hablemos y enseñemos lo que podemos enseñar. Y bueno, lo que podemos pecar por ignorancia, ya vamos a ir aprendiendo. Recordemos que también pasó esto cuando los primeros creyentes llegaron allí a los pies del Mesías
venían de una cultura griega, venían de una cultura mundana. Era gente que era descendencia quizás de la casa de Israel, pero que, bueno, ya habían dejado de creer en Jesús. Y cuando ellos comenzaron a creer en Yeshua, así el apóstol Pedro dijo, cuando los primeros seguidores judíos le ponían cargas, y esto es así, esto es así, esto es así. No, 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 no. Pedro le dijo, no, déjenlos. Ellos son muy nuevos, ellos no entienden lo que ustedes entienden que desde pequeños escucharon la Torá, a los judíos convertidos. No, ellos no entienden porque nunca estudiaron la Torá. A ellos nunca se les instruyó sobre las cosas del reino. Entonces, que no forniquen, que no coman sangre, pero sin embargo hoy en día la cristiandad hasta come sangre, ¿no? Que no coman sangre, porque en la sangre está la vida, hermano. Que no coman las cosas sacrificadas a los ídolos, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene quien lo predique en todas las sinagogas o en todas las ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos iban a seguir aprendiendo y Moisés, o sea, la ley de Dios, los iba a seguir cambiando todos los años un poquito más. Hoy aprendo un poco más, mañana aprendo un poco más, hoy pongo en práctica algo, mañana pongo en práctica otra cosa y pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años y no somos los mismos que cuando comenzamos, sino que somos personas más maduras espiritualmente, más usadas por Dios y más bendecidas y prosperadas por Dios. Paso a paso, cada día un paso más, cada día un paso más. Entonces, esta palabra, hermanos, a ustedes puntualmente no les va a hablar sobre no pongan por obra o no sigan los estatutos del mundo, del pecado mundano. No, les va a hablar de algo ministerial y de algo más profundo. No sigan las tradiciones de las iglesias que no tienen nada que ver con la tradición del reino. No sigan las tradiciones que crearon los hombres, que no tienen nada que ver con la verdadera ley de Dios. Sigan la ley de Dios, abracen las enseñanzas, los estatutos, abracen los mandamientos, diga lo que le diga, quien se lo diga, usted siga por este camino. Y va a ver cómo Yahweh lo va a respaldar en gran manera. Dejemos las tradiciones de las iglesias de lado. Si le preguntamos a cualquier pastor si predica sana doctrina, todos le van a decir que sí, claro, porque nadie sabe lo que es la sana doctrina. Yo digo que predico sana doctrina, el otro dice que predica sana doctrina, el otro dice que predica sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La sana doctrina es Yeshua, el Yeshua hebreo. Ahora, claro, el movimiento Raíces Hebreas ha confrontado tanto y ha ido tan al choque con los cristianos que hoy en día nombrar la palabra Yeshua parece algo mal dicho, mal visto. He escuchado tantos predicadores cristianos decir, yo digo Jesús, porque Jesús es mi Salvador, porque Jesús, y eso de Yeshua es cosa de estos movimientos que no sé qué, apóstatas. Claro, yo digo Jesús y yo digo Yeshua. ¿Por qué digo Jesús y digo Yeshua? Porque Jesús y Yeshua son una sombra profética, con discernimiento lo podemos ver, del Espíritu, de José, de la vida de José, de los sueños. José en la tierra prometida y José en Egipto. Esto lo he contado varias veces, pero siento de decírselos. Joseph es entregado por sus hermanos, por envidia, lo tiran al pozo. Cuando lo tiran al pozo, a él lo tiran al pozo en la tierra prometida. Cuando lo sacan y lo venden como esclavo, Joseph, hebreo, entra en la tierra de Egipto. La tierra de Egipto es una comparación del mundo, ¿no? Entra a la tierra de Egipto Joseph. En la tierra de Egipto, Joseph es enviado a la cárcel y luego es puesto
segundo de Faraón por determinadas circunstancias. Llegando cerca de Faraón, Faraón le cambia el nombre a Joseph por Safnat Paneah. Safnat Paneah es el nombre mundano o el nombre egipcio de Joseph. Safnat Paneah rescata a su familia, la saca a su familia del hambre, entra al mundo o entra a Egipto, la familia hebrea de Joseph. En Egipto, dentro de Egipto, prosperan mucho y entran, salen después al desierto y van a la tierra prometida. Ahora, Safnat Paneah o Joseph es una sombra profética del Mesías. El Mesías, siendo Yahshua o Yeshua hebreo, es introducido al mundo por medio de Roma, o sea, entrando en Egipto, y dentro del mundo a Yeshua le cambian el nombre por Jesús. O sea, a Joseph le cambian el nombre por Safnat Paneah. Entonces, el Jesús que tenemos hoy es una sombra profética de Safnat Paneah, Joseph o José dentro de Egipto. Ahora, Safnat Paneah siguió siendo Joseph y Jesús sigue siendo Yeshua. O sea, hay una relación profunda y una revelación bíblica sobre esto, pero fíjese a dónde lleva la cristiandad la confrontación. Para los movimientos de raíz hebrea es solo Yeshua y para los cristianos es solo Jesús. Y para eso estás cerca del cielo. Y para eso estás vos. Para ser un puente entre la cristiandad y las raíces de la fe. Para eso nos trajo Yahweh y nos está haciendo caminar Yahweh este camino. Un camino de conciliación. Un camino de unir estas dos aristas para que puedan interactuar y comprender que una sin la otra no puede estar. Para eso nos llamó el Señor, para llevar luz a las tinieblas. Y bueno, el mandamiento de hoy es: no sigas los estatutos de este mundo. Quiero hacer una oración por ustedes.